Hola, ¿cómo les va? Estamos de vuelta en este espacio. Los saludan como siempre Balam y Cristian para el día de hoy hablar de un tema diferente, pero creo que en el fondo no tanto, que tiene que ver con la serie, con el programa La Casa de los Famosos de ViX, que es una plataforma de Televisa. Y como siempre advertimos que no vamos a hacer un análisis estético, sino más bien queremos llegar a un nivel más sociológico, filosófico, ideológico. No sé si en este caso el objeto cultural nos da oportunidad de llegar a ese tipo de profundidades, pero yo creo que sí nos pareció pertinente analizar el fenómeno y el impacto de esta serie. Entonces, seguramente ubican el programa y creo que se puede decir que se basa en el hermano grande, en Big Brother, que nace ya hace algunos años. Y lo que quizás difiere un poco es que los personajes son más o menos conocidos, o lo han sido. Pero creo que eso ya es tema del debate. Y bueno, sin más, Balam ahorita les va a explicar, también a mí me lo va a explicar, qué carajos es la Casa de los Famosos. Bueno, pues yo creo que aquí todos más o menos ya conocen lo que es la Casa de los Famosos. Yo nunca lo había visto hasta que tuvimos que hacer nuestra investigación para este episodio, como en cada uno, pero nunca lo había visto, la verdad, aunque, digamos, no era ajeno a la cantidad inmensa de noticias y de memes y de posts en Facebook y en todas las redes sociales acerca de este programa. A mí siempre se me hizo como muy extraño eso, nunca me ha llamado la atención, pero justamente por su relevancia social es que decidimos tratarlo aquí, porque aquí vamos a criticar la ideología. Yo creo que es uno de los principales programas donde podemos observar este fenómeno. Bueno, ya lo dijiste un poco, está basado en Big Brother, es el mismo formato, que a su vez, según pude investigar, está basado en como otros reality shows, en lo que se considera el primer show de televisión de telerrealidad, que se llamaba Una Familia Americana, que fue una serie justamente que salió en Estados Unidos en 1973 y básicamente, digamos, enfocada en lo que le pasaba a la familia nuclear. No era, digamos, no era la familia americana, es decir, no pretendían ser como la imagen específica o idealizada de la familia americana, sino que más bien era la familia promedio, ¿no? Entonces, por eso tuvo tanta atención, porque se enfocaba aparentemente, en las vivencias de una familia promedio americana en Estados Unidos. Que después algunas series yo creo que seguirían esa misma Método, ¿no? ecuación o método para tener éxito, aunque no necesariamente de telerrealidad. Yo creo que Malcolm el del medio está en una de esas situaciones, pero digamos, en su momento fue causó un impacto, digamos, cultural muy fuerte, el primer teleshow. Y bueno, Big Brother, digamos, ya después, más adelante, lo llevó a otro nivel. Creó, digamos, toda una serie de retos que tenían que afrontar los participantes. Y en este caso lo que estamos viendo es muy similar a Big Brother. 14 personas, que en este caso son famosas, están, digamos, conviviendo todas ellas por 3 meses, si no mal recuerdo. En una casa que tiene básicamente todo lo equipado. Es como una mini mansión para estas personas que puedan, digamos, sobrevivir. Se juntan en equipos, además, ¿no? El equipo más famoso, como seguramente la mayoría lo sabe, es el equipo Infierno. El Team Infierno, que en contraposición al Team Cielo. Y bueno, en esta casa, según pude ver, hay en total de 50 cámaras y 60 micrófonos para saber 24 horas al día todo lo que están haciendo esas personas, ¿no? Y el show vende básicamente lo que hacen estas personas famosas en su día a día. Las reglas básicas, digamos, para poder... ¿Participar? No, las reglas básicas ¿Para del votar? show, digamos, Bueno. la lógica general con la que digamos, que trata de cumplir la Casa de los Famosos es aislamiento, encierro, competencia y privacidad. Son los 4 pilares del programa. Encierro, aislamiento, competencia y privacidad, porque no pueden comunicarse con nadie que esté, digamos, fuera de la casa. Y van a haber retos semanales que a partir de los cuales, digamos, en función de quién gane, quién pierda, aunque al final eso puede o no ser relevante, la audiencia, a través de votaciones, decide qué personajes se quedan o qué personajes se van del show. Entonces, eso, en principio, digamos, a mí me parece que es bastante perverso en sí la idea. Big Brother era bastante perverso en ese sentido, pero básicamente así funciona. Sí, creo que diste una buena síntesis y como creo que vieron y escucharon, es más complejo de lo que parece a primera vista. Porque si bien es un formato
que pretende, entre comillas, nada más filmar a personas viviendo, entre comillas, su vida cotidiana, las reglas implicadas sí tienen su chiste en sí mismo. Y por lo menos para mí, y creo que la mayoría de los espectadores de algo así, la pregunta es, o por lo menos una de las más importantes, si los participantes son así realmente o si nada más están actuando. Y si es posible y teóricamente, digamos, provechoso establecer este tipo de dicotomía entre lo real y lo auténtico. Y creo que también influye algo que ya señaló Sloterdijk con respecto al Big Brother, porque él hablaba de que lo que hace ese tipo de formato es meter al núcleo de la sociedad los mecanismos de eliminación. Y traigo una cita de un artículo que él escribió hace como 20 años, en el que señala que hoy en día vivimos en una sociedad a la que le encantan los juegos de eliminación. Una vez que se deja de lado la orientación hacia el ganador y se observa el mecanismo de eliminación como tal, se puede observar cómo la propia sociedad, es decir, nosotros, participa en la producción de los llamados perdedores. Creo que esto se aplica exactamente al voto por parte del público espectador. Eliminamos, en este caso, antiguos famosos, porque ese es otro punto. O sea, sí son famosos, pero no son, digamos, personajes públicos clase A, tipo Brad Pitt, tipo los mexicanos, ¿quiénes serían? Emilio Azcárraga o un actor o actriz que está en la cumbre de su carrera, sino más bien son personajes públicos que en su momento tuvieron fama, que ya van en caída y que tratan de recuperar su fama y un poco de lana seguramente. Sí. Y entonces, a través del espectáculo de este tipo de programas, entrenamos, dice Sloterdijk, el mecanismo de eliminar. Una especie de división entre los que ganan y los que pierdan. Y los que pierden, dice él, y creo que es un punto muy importante, los eliminamos y ya no los tenemos que ver. Porque yo creo que sí podemos asumir que de la gente que queda eliminada más o menos al inicio, digamos que no queda entre los primeros 3 o 4, ellos, bueno, ya su carrera prácticamente se les acabó, porque si ni siquiera, entre comillas, triunfas en la casa de los famosos, bueno, pues entonces ya mejor vete a trabajar a un Oxxo o da clases en la UNAM. Entonces ya casi da lo mismo, yo creo. Y en ese sentido me parece interesante. Y no sé, tengo otro punto, pero yo no sé si quieres decir algo. Continúa. Entonces, algo que también es que como nos involucra, en parte por lo menos como espectador, también se combinan, yo creo que la lógica sin duda despiadada de los medios de comunicación, en este caso Televisa, pero podrían ser otros de otros países, pero también el rasgo, también sin duda despiadado de los espectadores. Y creo que así pasa en casi todos los formatos televisivos. Y que en este caso podemos observar como espectador algo que generalmente se esconde entre los bastidores. Uh-huh. Porque en este caso el formato retuerce este tipo de, digamos, circunstancias. Porque si normalmente en los programas se puede echar quizás un vistazo muy breve entre los bastidores, en realidad este formato solo nos presenta un vistazo entre los bastidores. Es decir, que se basa en eso. Digamos, voltea la lógica. Entonces, el verdadero espectáculo, desde mi punto de vista, es el desenmascaramiento. Cuando nos enteramos de, por ejemplo, en estos diálogos vacíos que tienen los personajes de, bueno, quién está quebrado, quién recibe más dinero, quién ya se quiere ir por su propia cuenta. Entonces, digamos que la Casa de los Famosos convierte el proceso de producción de un espectáculo en un espectáculo. O sea, algo que generalmente pasa sin que haya reflectores, ahora eso mismo es la parte sobre los cuales se encuentran los reflectores de las cámaras. Tiene su aspecto, para mí, de honestidad. Que como que la televisión basura se reconoce a sí mismo como lo que es y ya no nos trata de engañar con mensajes que hemos aquí criticado en tantas películas aparentemente de liberación, emancipación, igualdad, sino abiertamente dice, aquí hay mierda, vean mierda. Para que haya más mierda. Bueno, sin duda, digamos, por ejemplo, a mí me parece por lo menos muy interesante esta relación. Digamos, se llama El Gran Hermano, Big Brother, la serie previa o la más exitosa, justamente porque
asimila la estructura de un panóptico, ¿no? Un panóptico, digamos, para los que no están familiarizados con el término, es, digamos, en una cárcel es una estructura que se yergue, digamos, de tal manera desde la cual las autoridades son capaces de ver a todos los presos desde todas las posiciones, que sin embargo los presos no pueden verlos a ellos, ¿no? Son vigilados, por así decirlo. Es la vigilancia perfecta en términos de Foucault, o al menos lo que él describió para las clases, para los siglos anteriores. Exacto, sí. Bueno, entonces yo creo que lo que estamos viendo es una especie de panóptico moderno, o más bien más actualizado, que, fíjate, la característica fundamental del panóptico es que permite una relación de poder, de dominación unidireccional, aparentemente, pero, digamos, en el caso de las prisiones se ocupa para oprimir las disidencias, es decir, las personas que no se comportan de acuerdo a la normalidad o de acuerdo a las normas, ¿no? Que las normas buscan crear normalidad. Entonces, en el caso de Big Brother, no están precisamente, digamos, el panóptico no funciona para expiar o para castigar criminales, sino más bien para castigar a personas famosas, a personas de la vida cotidiana. Sin embargo, sigue siendo una relación de poder y sigue estableciendo medios de castigo, en mi opinión. Voy a citar aquí a Durkheim, que dice: un acto resulta de índole criminal cuando ofende los estados energéticos y definidos de una conciencia colectiva. El verdadero asunto consiste en saber qué cosa es la inmoralidad y especialmente esta inmoralidad particular que la sociedad que estamos viendo reprime mediante organizadas penalizaciones y constituye la criminalidad misma. Entonces vemos, digamos, cómo este es el origen del derecho, digamos. Donde un poder director se encuentra establecido, su primera y principal función es hacer respetar las creencias, tradiciones, prácticas colectivas y valor moral, es decir, la defensa de la conciencia común contra todos los antagonistas, tanto interiores como exteriores. Entonces, digamos, lo que estamos viendo en el fondo sigue siendo una especie de castigo general que produce la sociedad, que en este caso ocupa el lugar del gran hermano, del gran vigilante de las personas que están allá adentro, y castiga sus actos, porque puede votar quienes siguen y quienes no. Entonces, en el fondo se está estableciendo una relación como de criminalidad, como de derecho penal ahí dentro, aunque, digamos, en exterior no se vea. En un inicio, el derecho fue exclusivamente religioso y exclusivamente penal, por esas mismas causas. La religión en las sociedades prehistóricas no era solo un elemento más de la vida social, fue la expresión de la vida social misma, como ocurre hoy en día con algunas religiones. Un rito religioso funciona porque crea un vínculo social, porque une emociones y valores morales. En este caso, digamos, en el caso de las religiones prehistóricas era, digamos, la valoración de los dioses, que eran como representaciones de lo que la sociedad misma hacía. De hecho, una de las primeras críticas que hace Feuerbach, uno de los filósofos alemanes del siglo XIX que inspiró a Marx, fue que él decía: las personas en general adoran a Dios, pero no se dan cuenta de que realmente todo eso que adoran en Dios está contenido ya en ellas como sociedades. No fue Dios quien creó las pirámides, ni quien creó los monasterios, ni quien creó las catedrales. Fueron los humanos mismos. No fue, digamos, Dios quien inspiró a Bach para crear sus composiciones, sino que fue la sociedad, las capacidades sociales que le otorgaron a Bach la posibilidad de crear esas obras. Pero entonces, digamos, la crítica de Feuerbach es de aquí estamos viendo una representación y las personas, digamos, como que ven en esa representación todo lo que ellas valoran o todo lo que ellas son. Pero como no alcanzan a darse cuenta que les pertenecen a ellos, lo representan exteriormente para poder observarlo y interactuar con ello. Entonces, a mí me parece que La Casa de los Famosos representa esa situación. Hay un momento en el que Sergio Mayer, yo no sabía ni siquiera que estaba ahí dentro. La última vez me quedé que había sido diputado de Morena y ahora está ahí. No sabía. Correcto. Bueno, Sergio Mayer en algún momento dice: la gente allá afuera está valorando las lealtades y los valores de cada uno. Digamos, al hacer esto, está haciendo patente el hecho de que se le está juzgando justamente en su calidad moral desde afuera de las personas. Las personas están viéndose representados en ellos y no solo eso, sino que les exigen un comportamiento moral específico que ellas valoran bien. Porque si no lo respetan de esa manera, se incumple y entonces viene el castigo. A mí me parece, digamos, que es súper, súper perverso en ese sentido. Como que es capaz de redirigir la fuerza moral y social con un gran objetivo: lucrar con lo que estamos viendo en pantalla, ¿no?
Sí, eso sin duda siempre, porque creo que esto conecta con lo que yo iba a decir, que se relaciona con la pregunta que hice al inicio, si lo que vemos es auténtico, es actuado, es las dos, y por qué lo que se ve causa fascinación en el público y tiene sin duda muchísimo éxito. Porque yo hubiese pensado, si hace un año alguien me hubiera dicho que querían este tipo de programa, mi pronóstico hubiese sido quizás el fracaso. Yo hubiera dicho, no, esa época en la que este tipo de formato puede tener éxito ya pasó y mira cuánto me hubiese equivocado. Algo que se agrega es que ya cada quien incluso en su celular puede verlo 24 horas, porque antes lo podías, creo que había un programa de televisión, si contratabas el canal también lo podías hacer, pero era más complejo. Ahora ya estés en donde estés, con tu tablet, computadora, tele, puedes acceder 24 horas, 7 días a la semana para ver qué hacen los famosos en su casa. Wow. Y bueno, vamos a tratar de pensar un poco la relación entre lo fantástico, lo imaginario y lo real. Porque la pregunta es si la escena, digamos, fantasmática, por excelencia, no es la fascinación de ver algo con nuestros ojos, sino qué pasa si más bien sería la noción de alguien afuera viéndonos a nosotros. Es decir, que no es un sueño, sino sería la noción que somos objetos en él o del sueño de alguien. Es decir, que la fascinación para nosotros incluso se puede quizás combinar un poco con una especie de fetiche de que nos causa sensación, en este caso para los participantes, el hecho de que se saben observados. Pero lo saben, porque ahí, digamos, ahorita voy a eso, sería una pequeña diferencia con el panóptico de Bentham o de Foucault, porque ahí ellos no lo podían saber. Y en todo caso, la meta era salirse del ser observado, encontrar esos espacios, aunque no existían, pero por lo menos decir, bueno, ¿en qué parte me puedo escapar de la observación de otro? En este caso no, en este caso voluntariamente la meta es quiero ser observado, pido ser observado y quizás esa es parte de esto fantasmático. Entonces, en consecuencia, esto podría representar una aparente paradoja, ya que sería una inversión del panóptico de Bentham y de Orwell, en el que potencialmente, es decir, nada más potencialmente nos encontramos observados todo el tiempo y no tenemos lugar para escondernos del poder omnipresente. Sin embargo, se podría decir que la ansiedad social actualmente, como en la casa de los famosos, se eleva del prospecto de no querer ser observado a su opuesto, es decir, que los sujetos necesiten a la cámara como una especie de garantía ontológica para su propio ser, es decir, que parece que existo nada más si alguien me observa, si yo soy visto por alguien más. Entonces, el papel de la actuación en formatos como La Casa de los Famosos también cambia si, por ejemplo, tomamos el caso de la película El Truman Show, en el que todavía el protagonista contaba, vamos a llamarle con ingenuidad, de pensar que vive en una comunidad real y poco a poco en la película se da cuenta que no es así. Pero ya el formato de Big Brother, en el que se inspira La Casa de los Famosos, este aspecto naif desaparece, ya que todo mundo sabe que no es real. Aún así, y ahí está el problema, desde mi punto de vista, actúa como si fuese real. Es decir, que se vuelve indistinguible de la realidad. Se traslapan ficción y realidad. Ahora, la pregunta es si entonces podemos decir que lo que pasa en La Casa de los Famosos difiere con el mundo real. Es decir, que si no también en el mundo real se traslapa la ficción y lo que llamamos real. Entonces, ya que en La Casa de los Famosos los personajes se encuentran envueltos en conflictos emocionales reales y además se consulta a personas reales para eliminarlos realmente. Es decir, que se podría decir que hay una deconstrucción de la diferencia entre la vida real y la vida actuada. O más bien creo, y ese es mi punto, queda claro que no se pueden separar, ya que desde la sociología de Goffman, las personas en la vida real actuamos todo el tiempo en nuestras vidas reales. Ocupamos siempre un papel. Para que esto se entienda, digamos, si yo soy alumno en una clase, actúo como alumno. Sé que la autoridad es el profesor. En cambio, si platico con mi pareja, no actúo como alumno. Y así me podría seguir.
Entonces, eso lo afirma Goffman y creo que tiene un punto. Y que incluso, digamos, si tú fallas en la actuación, el resto de personas empiezan a trabajar contigo para ayudarte a restaurar la estabilidad de la actuación. Exactamente. Por eso ya se convierte cada vez más en algo que diría Durkheim, un hecho de la sociedad. Un hecho. Que ya no es asumido de forma consciente, sino ya se convierte en un fenómeno ideológico. Entonces, ya casi acabo. En la casa de los famosos, yo creo que se completa entonces la paradoja benjamiana, ya que los actores se parecen a sí mismos, es decir, que se interpretan a sí mismos. La pregunta sería entonces si formatos como la casa de los famosos nos revelan, sin querer queriendo, la estructura fantasmática, es decir, el funcionamiento del gran otro en nuestras sociedades reales del siglo XXI o quizás también del siglo XX. En otras palabras, esto quiere decir que nuestro imaginario, es decir, lo fantasmático, es parte inseparable del cómo percibimos lo llamado realidad. Por eso, la casa de los famosos, desde mi punto de vista, deja claro que incluso en la llamada vida real ya interpretamos constantemente cierto papel, es decir, actuamos, y eso quizás es el punto más importante, no hay una identidad detrás de este papel actuado. Es decir, no hay una especie de yo esencial que se esconde detrás de la cortina del personaje que estamos interpretando, sino somos nosotros mismos cuando actuamos. Y la casa de los famosos yo creo que nos recuerda esto. Es decir, que no hay como que, bueno, ya dejo de ser cierto personaje en la vida real y ya soy yo mismo conmigo mismo, sino somos a través de la enajenación de interpretar un papel en tal situación en la sociedad. Ya la pregunta es si lo hago consciente o inconsciente, ya será otra pregunta. Pero digamos, no hay nada detrás de la cortina, sino somos porque actuamos. Sí, de hecho, me parece que Zizek tiene, digamos, una opinión similar en el que dice, bueno, cuando tú estás actuando, realmente no es que estés actuando, es que tú eres así. Tú eres todas esas personas, incluso aquellas que tú sientes muy fingidamente, en el fondo lo está haciendo, ¿no? En el momento en el que él actúa, ya lo está haciendo. Sin duda me parece, digamos, como de las observaciones más geniales. A mí me parece, digamos, que esta cuestión de la actuación de los personajes está también atravesada, creo yo, por algunas ideas que ya hemos retratado y que nos hemos encontrado en muchos otros productos culturales, que es, digamos, la cuestión de los valores progres, ¿no? Que eso, digamos, dentro de la casa de los famosos, y pareciera ser muy sorprendente porque algunos de ellos son más grandes, o sea, no pertenecen a la generación que normalmente se nos adjudica, y sin embargo, digamos, allí no están cumpliendo ninguna función. Pese a que, digamos, se respetan ciertos parámetros progre y todo lo demás, digamos que Netflix estaría encantado con los valores. Habría cumplido la lista de valores progre postmodernos. Y sin embargo, esos valores no están haciendo nada emancipatorio. O sea, no están sirviendo para emancipar absolutamente nada. Entonces yo creo que eso es como una muestra muy, muy fuerte, una crítica incluso, yo diría, del capitalismo a los propios teóricos postmodernos que piensan que eso es emancipatorio. Yo creo que esta es una muestra del capitalismo que les dicen, no, o sea, funciona en tanto funciona para generar dinero. Yo quisiera rescatar un poco de Guy Debord, que es un filósofo francés, que tiene un libro que se llama La sociedad del espectáculo, en el que él señala lo siguiente: el espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas mediadas por imágenes. A mí me parece, digamos, que esto ya me llama la atención porque quiere decir que no solamente, digamos, los participantes de la Casa de los Famosos tienen relaciones sociales entre sí, de amistad, de odio, de amor, de competencia, sino también que las audiencias al momento de ver con ellos e incluso interactuar a través de los votos están teniendo también una relación social con ellos, aunque no sea una relación directa, sino mediada por las imágenes, por lo que alcanzamos a darnos cuenta, imágenes que por otro lado no son producidas simplemente sin ninguna intención, son imágenes sumamente producidas por equipos profesionales muy grandes que están diseñados para causarte a ti, espectador, ese punto de emoción, ese punto de tristeza, ese punto en el que conectas emocionalmente y por ende socialmente con las personas que estás viendo. A mí me parece, digamos, ya con esto acabo mi comentario. Habíamos dicho, bueno, había comentado al principio que la Casa de los Famosos tiene 4 pilares, ¿no? Que es, digamos, encierro, aislamiento, competencia y privacidad, ¿no? Bueno, me parece que Big Brother ciertamente funcionó con esos 4 pilares, pero en este caso, en el caso específico de la Casa de los Famosos México,
ocurrió un fenómeno interesante, porque el pilar de la competencia de repente empezó como a resquebrajarse, sobre todo en lo relativo o lo concerniente al equipo, al Team Infierno. Porque, digamos, ellos hicieron, bueno, la verdad es que no he visto muchos otros reality shows, pero ellos presumen o dicen que son los primeros que rompen un poco con esa lógica de la competencia entre ellos, porque aparentemente son como muy cercanos. Y eso, digamos, ha hecho que mucha gente, muchos espectadores, también se sientan como muy cercanos, ¿no? Entonces, recuerdo la frase de Mayer: la gente allá afuera está valorando las lealtades y los valores de cada uno. Significa que la gente de allá afuera funciona como tu conciencia, que te va a decir qué tan leal eres conmigo. Pero me parece sumamente sugerente el hecho de que se cambiara la competencia por la cooperación. Porque normalmente la cooperación en el mundo capitalista resulta, si tú lo quieres ver de esa manera, por lo menos contraproducente o es contraria a la lógica propia del capital, que busca la competencia o establecer una competencia general. Sin embargo, la cooperación entre estas personas, digamos, este hecho de que ellos incluso mismos se dicen una familia, lo cual también ideológicamente me parece como sumamente sugerente. Porque ¿por qué las personas en México vemos a dos equipos y uno de ellos tiene relaciones casi familiares entre ellos? Digamos que han establecido, recordemos a Durkheim, relaciones morales y emocionales con sus miembros. Entonces, ellos entre sí mismos se agarran muy fuertemente entre ellos. Se están todo el tiempo verificando que nadie cumpla, digamos, que nadie se vaya por otro extremo. Que eso tiene, digamos, una consecuencia, digamos, éticamente bastante fuerte, porque significa que se está valorando, o las personas en general ven en el programa una representación de los valores que también ellos sienten consigo mismos. Pero pareciera ser que valoran mucho más el hecho de estar conjuntos y la lealtad que la disidencia que pueda suceder entre algunos de sus miembros, porque cualquier tipo de disidencia, así sea la más mínima, se castiga con el voto, y sumamente duro, y más si ya dijiste que eres una familia. Entonces, eso me parece por lo menos interesante, que el capitalismo, en este caso, como dice Debord, vemos por un lado, digamos, la función de la imagen que tiene como todos nosotros, y luego la segunda función que no vemos, que es la función capitalista, que, digamos, solamente tienen lugar estos shows o solamente pueden suceder de esa manera porque aumentan la ganancia. Incluso yo me atrevería a decir, uno podría preguntarse, ¿está digamos, ya predefinido, ya está planeado quiénes van a ganar, cómo deben actuar, o no lo están? Si yo fuera, digamos, el director de ese show, diría que no hay que planearlo, porque justamente lo que sale de repente, o lo que es espontáneo, o lo que es orgánico, es lo que vende más. Entonces, en este caso, por lo menos me parece sin duda sugerente. Yo creo que esta parte de la cooperación del Team Infierno no estaba entre los planes, porque no estaba entre los planes de los reality shows anteriores, pero como representación colectiva de lo que piensa la gente me parece preocupante y sugerente. Sí, aunque yo le llamaría en todo caso cooperación instrumental, que eso ya no me gusta hablar en esos términos, pero para que se entienda sería una forma de pervertir el concepto de cooperación, porque me recuerda un poco a una, digamos, especie de estado de excepción en el sentido de Agamben, como, por ejemplo, en la vida real fue el caso del sismo, de los dos sismos fuertes que hemos tenido, que también de repente parece que somos una comunidad y nos ayudamos a todos, y luego se escriben artículos casi llorando, que los perritos, que los humanos, que los abrazos, que la gente ayudando. Ok, pero apenas pasan 2 o 3 meses y te suben la renta, te bajan el salario, te corren, te explotan. Es decir, nada de esa supuesta cooperación y ganas de solidarizarse quedan. Entonces creo que más bien responden a escenarios específicos en los que se convierten más como algo, como dije, en una herramienta instrumental, que algo más o menos genuino que sí se oponga a la lógica del capitalismo. Porque creo que muchas veces, si se queda en lo instrumental, muchas veces le es favorable y no lo combate. Pero aún así creo que por lo menos es una dinámica que quizás cambia un poco con el muy aburrido, yo creo que muchas veces todos contra todos y ya. Y bueno, yo nada más tengo 2 puntos más, que como para resumir toda mi argumentación y combinarla un poco con la tuya. O sea, yo creo que son 2 puntos los principales para mí. Uno es, como dije al inicio,
ese entrenamiento constante que sufrimos, hay que decirlo, de eliminación entre ganadores y perdedores. No funcionamos casi de otra manera, sino siempre se nos tiene que catalogarlo, y no en espacios, porque yo soy fan y la gente que me conoce lo sabe, de los deportes. Pero ahí todo el mundo sabe que es un juego. No tiene nada que ver con la vida real, que si pierde mi equipo, ok, me siento un perdedor, pero jugando. Nadie me diría, es que entonces ya en la vida real eres un loser. Pero en este caso sí, se traslada algo, una lógica deportiva de ganadores y perdedores al mundo real. Y en el mundo real lo podemos ver, por ejemplo, con los migrantes, que también viven en un espacio tipo Big Brother observados, y que algunos se aceptan y algunos se expulsan. Pero sobre ellos ni siquiera están cercanamente los mismos reflectores, es decir, en cantidad, que sobre la casa de los famosos. Pero en la lógica es similar, que aceptamos que algunos ganan, los aceptamos, y aceptamos que algunos pierden y los excluimos. Y creo que nos entrenan ahí de forma bastante perversa. Y lo otro es el espectáculo, como dijiste, porque creo que se ofrece un espectáculo a un metanivel, es decir, a un nivel más allá, que juega consigo mismo. ¿A qué me refiero? Y tengo una cita breve de un teórico de los medios de comunicación que se llama Boris Groys, que escribió sobre Big Brother, abro la cita: la gente ve este espectáculo porque este espectáculo se acusa a sí mismo, porque se nombra a sí mismo como gran hermano, porque expone esta manipulación. Lo que la gente disfruta, igual que en el show de Truman o Matrix, es la autodenuncia de este medio, los rituales de autoexposición y autoenmascaramiento que tienen lugar. Sabemos desde el sociólogo Erving Goffman que todos actuamos todo el tiempo. Todo el mundo quería el teatro que no fuese el de siempre, sino el teatro de la autenticidad. Y creo que como estamos en una época de semivisión tan enfocada en el yoísmo, en la identidad, en la autofelicidad, en el autoconocimiento, en lo interior, que la gente cada vez es menos capaz de trascenderse a sí mismo, de abstraerse. Por lo tanto, ya ver una película o una obra de teatro en el que no sale gente normal de la vida real que interpreta nada más a sí mismos, ya les parece algo sospechoso, complicado, intelectual, sino más bien les fascina ver gente que, como ellos dirían, auténtica, gente de la vida real. Bendy, es que Bendy es como Bendy, y Bendy es cagada. Bendy no es un personaje de una novela que tiene contradicciones, que tengo que saber de historia, que quizás tiene hasta antagonismos inmanentes a su forma de ser, lo que sea, sino Wendy es Wendy. Y Sergio Mayer es Sergio Mayer. Entonces, esa identidad aparente, porque obviamente no la hay, entre personaje y lo que actúan, es decir, entre lo fantasmático y lo real, eso es lo que creo que causa la fascinación en la gente, porque muchas veces se afirma, cuando se comentan positivamente este tipo de formatos, es que estamos viendo conflictos reales. Y por eso yo creo que se identifican con algo que ellos identifican como real. Y les cuesta cada vez más establecer un puente que sin duda tendría que ser algo intelectual razonado, con cosas que se salgan de lo que ellos conocen o asumen como lo auténtico de la vida real. Eso les parece lejano, demasiado difícil. Entonces, en este caso no hay ninguna necesidad de confrontarse intelectualmente con el objeto cultural, sino es lo que es, y por eso me gusta. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo nada más abonaría, igual ya nada más para terminar, al primer punto que mencionabas. Sin duda, digamos, yo creo que hay cierta veta autoritaria en eso. Digamos, lo mencionaste muy bien. En el centro de los migrantes ocurre lo mismo que en Big Brother. También se eliminan de esa manera, porque así funcionan los sistemas en general de derecho, penales. Así nacieron, excluyendo a personas, y no por algo, digamos, los griegos llamaban bárbaros a todo el resto de personas que no eran ellos. Porque es una exclusión general de todo ese mundo. Entonces, a mí me parece que, como lo mencionabas, o sea, hasta cierto punto nos están es como una lección o como una dosis de autoritarismo, de qué tan autoritario pueden ser las mayorías también contra los individuos, ¿no? Entonces, considerando eso, digamos, las disidencias particulares o individuales, que bien pueden ser fruto del ejercicio de la libertad de expresión, constituyen en sí mismos una contradicción al principio de lealtad o de familia por encima de todo. Entonces yo creo que es como principalmente la veta autoritaria, ese sentido general que se está estableciendo, ¿no? Como de decir, si no vamos todos juntos,
Y si tienes una disidencia, ya sea, digamos, filosófica o real o justificada, eso no nos importa. A nosotros como audiencia lo único que nos importa es si cumpliste con mis principios, con lo que yo considero que es moral, y si no lo hiciste. La cuestión es, digamos, definir qué cosa es lo moral o qué constituye la inmoralidad. Pero para los participantes de este programa no están en posición de definir eso. Prácticamente juegan según lo que el resto de la audiencia les diga. Y ya, digamos, para terminar, me parece que, bueno, tú mencionaste, digamos, esta cuestión de los famosos, aunque para mí queda todavía como un poco sin resolver la pregunta de por qué famosos. O sea, ¿por qué no pueden ser personas normales o, digamos, como mucho más estándar, sino que tienen que ser famosos los que están aquí? Y eso yo creo que es una de las claves del éxito de este programa. Pero yo no entiendo, digamos, todavía muy bien por qué. A mí me parece, digamos, tratando de recurrir un poco al psicoanálisis, particularmente al análisis que hace Lacan, me da la impresión de que tiene que ver con el deseo general de las audiencias por conseguir un plus de goce al ver a personas que aparentemente son mucho más, digamos, que les ha ido mejor en la vida, que son socialmente mucho más estimadas, ponerlos bajo pruebas que los harán, digamos, de alguna manera reducir su nivel de... Y fracasar de alguna forma. Fracasar, ¿no? exactamente. O sea, como ese deseo de verlos como una especie de venganza social, de ver a los famosos, a los poderosos, a los que siempre han sido beneficiados, como verlos en situaciones como muy, muy, muy similares a las que a lo mejor yo he vivido, o a lo mejor a las que yo he sentido, o incluso más, a mi juicio, a lo que yo considero que es bueno o malo según mis valores morales, ¿no? Pero entonces a mí me parece que se obtiene esa especie de goce, porque también seguramente si pusiéramos yo, una persona, digamos, que no soy nada en la vida en general pública, trabajando un día de Uber, a Sergio Mayer un día trabajando de Uber. O sea, evidentemente Sergio Mayer tendría mucho más, y yo me preguntaría, digamos, a qué se debe ese exceso de deseo de verlo así. Pero mi única respuesta sería eso, o sea, como ese deseo de goce, como de venganza que tiene en gran parte, yo diría, la sociedad. No sé, creo que ocurre todo el tiempo. Creo que nada más es digamos, tan eficaz ese mecanismo que puede vender, ¿no? Porque te provoca esas emociones. Y al final, digamos, las emociones, ese goce es lo que se busca del mercado, ¿no? El programa pasado hablábamos de ese dilema de las emociones y la racionalidad. Bueno, me parece que el capitalismo entendió muy bien que las emociones son sumamente importantes para crear lo social. Y si le puedes quitar lo racional o separarlo, mejor aún, ¿no? Sí, yo quiero decir que deseo una casa de los famosos versión 1 chairos versus fifís. Quiero ver eso. Luego quiero ver comunistas versus capitalistas. Pero obviamente los comunistas tienen que ser de una comunidad, porque ya aprendimos en estos últimos días que comunidad es comunista. Y sí, cierto, quisiera sí. ver ese tipo de pendejadas para divertirme un poco. Y tal vez un día podemos participar en el lado de... Pues sí, fíjate, sería interesante, porque ni siquiera yo creo que a mí no me dejarían participar en chairos, entonces yo sería fifi, pero igual sería igual de divertido. Si me pagan lo suficiente, yo estoy disponible, ¿eh? Yo sí, a mí enciérrenme, no pasa nada. Va, perfecto, ya está. Y bueno, ¿recomiendas ver La Casa de los Famosos? No, la verdad es Yo que... tampoco. O sea, yo creo que sí es un experimento súper extraño. A mí se me hizo muy, muy bizarro, pero a lo mejor yo nunca lo he visto y obviamente, digamos, está sesgada mi visión. Pero... Sí, yo creo que hasta Sexo en la Ciudad vale más la pena, por mucho, que La Casa de los Famosos. Híjole, no sé, los dos están... Cada Lo quien que dejamos diga. así. Pero recordamos que ese no es desde un apartado estético. Evidentemente no somos expertos en eso. Tampoco creo que haya que ser experto ahí para tampoco eso. hay mucho, sí. Pero bueno. Pero vean otras cosas y no vean La Casa de los Famosos. Pero bueno, sin más, nos vemos el siguiente domingo. Cuídense mucho. Cuídense. Bye.